Tenemos una entrevista más que ya la habíamos anunciado. Vamos a conversar con el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, que tengo entendido que mandar este fin de semana por Salta va a venir a ver los caballos peruanos. Pero qué lindo, recibirlo con los peruanos ahí en el predio de la Rural. Marcos, buen día. Belisario Sarabia Olmos y Gonzalo Teruel te saludamos. ¿Cómo va? Hola Belisario, ¿cómo andamos? Bien, ¿todo en orden? Bien, todo en orden. ¿En el campo? Sí, en el campo, con una linda mañana. Contale Todavía no vela, pero estamos casi ya, está empezando a sentirse la fresca. Ya está, sí, estamos conversando recién con el ingeniero Sierra, nos decía que ya mañana, Día de la Cruz, ya tenemos asegurados los días fríos y bueno, vienen con las heladas. Contale un poco a la gente cuál es tu actividad en el campo, Marcos. Nosotros ahora estamos en Gualeguaychú. A ver, yo originalmente teníamos campo en el oeste con la familia. Esto se terminó de cerrar hace un par de meses recién. Estábamos en Olavarría y en Bolívar. Ahí hacemos ganadería, sobre todo recría en Olavarría y terminación en corral, en feedlot, y después agricultura, ¿no? Y todavía administramos lo de mi hermana también, que está en el oeste, en Pehuajó. Ahí también es un ciclo completo. Y después acá en Gualeguaychú, donde estoy ahora, ahí tenemos forestación de eucaliptus. Somos la única empresa que exporta madera a UPM Uruguay. Y agricultura. Y también tenemos una reserva ecológica, porque acá hay una variedad de ambientes contra el río Uruguay interesante, y entonces estamos también en eso de proteger. Interesante ese tema, ¿no? Sí, la verdad que es difícil, pero se sostiene con la producción, ¿eh? No sí, no, lógico. Solo. Bueno, pero en algún momento irá tomando fuerza el tema de los bonos de carbono, etcétera, etcétera, y bueno, es una actividad que se puede sumar, da sustentabilidad y la verdad que está bueno explorarla, ¿no? Y sobre todo en los lugares donde todavía hay zonas prístinas, ahí en Salta ustedes tienen. Tenemos muchas. Yo creo que hay que incorporar este concepto del medio ambiente porque, a ver, se nos va achicando la casa común. Y en eso tenemos que incorporar todo lo que significa, a ver, yo no me quiero expandir por acá, ¿no? Pero todo lo que es, yo creo que tenemos que ampliar nuestra mirada, y una mirada sobre los bienes comunes hay que tener, ¿no? Marcos, ¿y cómo estás viendo la situación del sector agropecuario? Bueno, en general lo que vemos es lo de siempre, ¿viste? Todavía no hemos logrado liberar todas las fuerzas productivas, tenemos un potencial grande. No sé si te acordás que el presidente en su discurso de apertura habló de 300 millones de toneladas. Así es. Nosotros nos ponemos la primer vara en 200, esa es más realizable, por lo menos en una primera etapa, pero ahí hay que trabajar sobre la competitividad. Y cuando hablas de competitividad, lo primero que te viene a la cabeza es las retenciones, y no hay vuelta. Hasta que eso no se corrija, no vamos a poder pensar en grandes aumentos. Y lo que ahí, si querés, para redondear este tema, que no es menor, lo principal es por lo menos tener una previsibilidad, un cronograma previsible de dónde y cómo y cuándo termina y cuándo llegamos a cero en esto, ¿no? Pero también tenemos que hablar de infraestructura, tenemos que hablar de innovación. A ver, la logística nos pega directo, porque así como las retenciones te sacan parte del precio, también la logística te saca parte del precio, porque el objetivo es poner los productos en el destino del comprador, ¿no? Y toda esa infraestructura que hay en el medio, primero hasta llegar al puerto y después hasta llegar también a los mercados finales, la pagamos nosotros como productores. Y el otro tema es la innovación. En la medida en que estamos a la defensiva, como estamos con estos impuestos distorsivos y todo, no nos estamos dedicando a proteger el suelo como corresponde con la fertilización que hace falta. No nos estamos dedicando tampoco a pagar lo que hay que pagar cuando hay tecnología genética en las semillas. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Que nos ponen siempre a la defensiva y no nos dejan avanzar y pensar cómo ir por más.
Marco, respecto del tema retenciones, ¿vos crees que hay alguna posibilidad de que se esboce este cronograma, como decís vos? Porque es como que siempre la vamos pateando, ¿no? Hemos bajado un poquito esto, pero bueno, la vamos pateando cuando no tengamos el déficit. Y es como que el cronograma no aparece. Estoy de acuerdo. Y bueno, pero fíjate que fue una promesa de campaña del presidente y a mí me queda grabado en la cabeza porque lo dijo muchas veces que las retenciones eran un robo. Entonces, bueno, el discurso hay que bajarlo al terreno, ¿viste? Entendemos las restricciones fiscales, entendemos el enorme esfuerzo que estamos haciendo todos, pero si nosotros queremos dar previsibilidad para que verdaderamente el campo argentino empiece a desplegar, bueno, tenemos que bajar eso a tierra, ¿viste? Hay gente que dice, no, hasta que no me la bajase a cero a mí no me diga nada. Bueno, a ver, yo como inversor y como productor agropecuario me gustaría que me den la palabra completa y que vayan cumpliendo. Tengamos en cuenta además, y sobre todo para los salteños y para todos los que estamos en el interior de alguna forma, que en realidad esto es una exacción sobre los ingresos que termina redundando en menor actividad para todo el interior, para las provincias, para todos. En todas las provincias las retenciones son menos capital que quedan en la región. Uh-huh. Y eso no solo te pega en la actividad de la región, sino que también además recauda menos impuestos. Y como recauda menos impuestos, al final también empiezan a haber impuestos distorsivos provinciales, como el ingreso bruto, como estos impuestos municipales. Sellos, etcétera, etcétera. Claro, entonces al final se convierte en una especie de círculo virtuoso, pero negativo, donde todos le pegan a la producción. ¿Y en qué redunda? Y bueno, que mientras nosotros estamos estancados, nuestros vecinos se agarran mercados que fueron nuestros. El de la carne, el de los granos, en general, ¿no? Marcos, y la tecnología. Ni hablar el tema ganadero, como Uruguay, Brasil y Paraguay usan la tecnología argentina y tienen mejores mercados que nosotros. Uh-huh. Y a propósito de eso, ¿cómo estás evaluando las políticas, las decisiones políticas, para mejor decirlo, sobre el SENASA, sobre el INTA, sobre el Instituto de Semillas, sobre el INTI, el Servicio Meteorológico, el INB? Bueno, la verdad es que son todas instituciones que conforman el ecosistema agropecuario y son instituciones que han sabido contribuir enormemente a nuestro desarrollo agropecuario y hoy están algo desarticuladas, yo te diría, ¿no? Y creo que incluye también a las nuestras, a la mesa de enlace, a las tecnológicas, a ver, si nosotros todos como ecosistema agropecuario conjunto no logramos ponernos de acuerdo, no logramos definir nuestro norte y sacar las 4, 5 o más políticas de Estado y hacerlas pasar por el Congreso, bueno, entonces nos va a costar. Y yo creo que ese es nuestro desafío por delante. O sea, yo creo que desde la rural nosotros tenemos que hacer esa gran contribución de articularnos, trabajar horizontalmente, ¿no? Porque verdaderamente pensando en el sector, más allá de nuestras entidades, nosotros queremos una Argentina que funcione. Y para que funcione necesitamos hacer girar la rueda de la producción y agrandar esa producción. Y el potencial está, y no es difícil. Y lo demostró en el gobierno de Macri cuando bajaron las retenciones del maíz y del trigo, como explotaron esas producciones. Entonces, está todo por hacerse. Todo el mundo sabe cómo hacerlo, pero hay que hacerlo. Marco, conversamos con Gonzalo al principio del programa y Gonzalo decía, esta semana se habló un montón y nadie mencionó al sector agroindustrial, nadie mencionó al campo, ¿no? En digamos, en lo que es el discurso y la nube de palabras desde la política. Y ahí, y por lo que te escucho, hay una culpa de parte del sector, porque tampoco se impone, siendo el principal motor hoy de la economía, no está en el discurso, no está en estas políticas que vos decís. Ahí hay algo que está, hay que mirarse para adentro y reflexionar, algo no estaríamos haciendo bien. Y bueno, a ver, tenemos que dejar como instituciones, ¿no? Ahora hablo de la rural y de las demás.
tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y empezar a mirar el bosque entero, porque ya es hora de que pensemos en nuestros hijos, nuestros nietos. Si seguimos mirándonos cada uno lo suyo, y no alcanza. Y como decimos, el potencial es enorme. Entendemos que hay otras cámaras que, a ver, cada sector y cada industria tiene lo suyo, ¿no? Pero nosotros somos ahora 250.000 productores. Es más difícil articularnos. Sí, bueno, el desafío es más grande, porque no es lo mismo para la industria farmacéutica. ¿Cuántas industrias, cuántas empresas farmacéuticas tenemos? Uh-huh. Cuando hablas de, bueno, no sé, no quiero mencionar a ninguna en particular, pero es más fácil en la industria porque son menos. Nosotros somos 250.000 productores. Uh-huh. Pero eso no quita que lo tengamos que hacer igual. Así que yo por eso propongo y queremos desde la rural aceptar ese desafío y dar este nuevo paso que es necesario para nuestro país. Marcos, esto te lleva a la presentación, porque bueno, tengo entendido que ya está formalmente lanzada tu candidatura a la presidencia de la rural. Sí, está lanzada desde el mes de marzo. Uh-huh. Sí. Y ahí, digamos, las ideas fuerzas, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, yo no quiero dar más de 3 grandes ideas, ¿no? Porque si no se dispersan. La primera, por supuesto, es la que estábamos recién mencionando, que nosotros tenemos que unificar la voz del campo, pongámoslo de esa manera. ¿Y cómo hacer eso? Pretendemos ofrecer un espacio y un coordinador que verdaderamente convoque a todo, como dije recién, el ecosistema agropecuario, y logremos ese consenso y esos acuerdos para definir los principales puntos donde hoy estamos trabados. Yo creo que la rural tiene esa capacidad de articulación. Creo además que con un liderazgo horizontal, transparente, honesto, abierto y leal, podemos pensar en eso. Uh-huh. Y me siento capaz para ese tipo de cosas. Y el segundo punto es que la rural se tiene que abrir mucho más todavía y tiene que ofrecer verdaderos servicios para todo el productor agropecuario y incorporar nuevos socios, porque eso hace a la representatividad. No quiere decir que no, por otra parte, no tengamos muy sólidos y consolidados acuerdos con la mesa de enlace y, uh-huh, como dijimos también, con las tecnológicas, pero tenemos que lograr horizontalizar mucho más todavía a través de la incorporación de socios y servicios. Y ahí me parece que como grandes productores que hoy son los socios, podemos también sumar nuestras acciones comerciales a través de pools de compras y pools de ventas para ofrecerle beneficios concretos comerciales, tanto en la compra como en la venta. Uh-huh. En la compra, cuando hablamos de glifosato, semilla de maíz, etcétera, se pueden hacer muchas cosas con escala, y lo mismo en la venta, cuando hablamos con los exportadores, si podemos lograr en pools de venta volúmenes interesantes, uno habla directamente con el exportador y tiene beneficios clarísimos. Uh-huh. Así que hay temas. Y también podemos ofrecerle para el productor medio y por ahí que tiene menores recursos, si están por capital federal, ofrecerles un espacio dentro de la rural con ciertos servicios de oficinas como secretaria, contabilidad, legales, etcétera, para que el socio que viene desde el interior a la capital tenga su espacio de trabajo y se pueda encontrar con sus colegas y pueda hacer un intercambio riquísimo que teniendo el espacio que tiene la rural lo puede hacer. Y el último tema que tenemos que es importantísimo es terminar de digitalizar la rural y modernizar la rural, ¿no? Y ahí en digitalización, en ese título grande, te hablo de resolverle los problemas verdaderos que se han suscitado últimamente por el tema de los registros genealógicos y los sistemas, ¿no? Eso hay que arreglarlo, no lo podemos dejar así como está porque, a ver, nos hemos ido para atrás con este tema. En eso eran referencia mundial en eso. Realmente no soy en absoluto responsable, como algunos medios. No, eso te iba a plantear desde la conducción de la entidad, desde el entorno de Nicolás Pino. Dicen que el responsable de que esto haya pasado sos vos. Bueno, yo niego rotundamente eso.
Perdón, me levanté porque tenía que enchufar la computadora. Bien. Niego rotundamente eso desde hace más de 3 años que esta conducción se maneja entre 3 o 4 personas y se han dedicado explícitamente a que a la figura del vicepresidente, que soy yo, dejarme afuera de toda la agenda institucional y haciendo una actividad casi en paralelo, desde reuniones con socios, etcétera, productores, pero yo lamento mucho que no me hayan escuchado porque me cansé de decir que cuando vos haces un cambio de sistemas es un cambio cultural profundo que involucra a todo el personal que está trabajando y que hay que articularlo nuevamente porque les cambia la operación, les cambia la manera de hacer las cosas y tienen que estar a favor del cambio. Y si eso no lo gestionás bien, la gente normalmente se asusta y se pone en contra. Y es parte de lo que estamos viendo eso. Marcos, ¿y cómo estás recorriendo el país? Pero, perdón, una más sobre todo el sistema que no es menor. El año pasado una persona en particular que hoy está a cargo de la Comisión de Registros Genealógicos decidió de un día para el otro en septiembre que había que desenchufar el sistema viejo y prender el nuevo. Uh-huh. Y eso jamás se hace así. Siempre se trabaja en paralelo para ir ajustando de a poco el nuevo sistema. Pero bueno, voy a tu pregunta. No, la pregunta era justamente cómo estás trabajando el territorio. La rural es federal, por lo menos en sus intenciones. Tiene socios, yo conozco desde la Patagonia hasta Jujuy y de este a oeste. Bueno, es todo un trabajo eso y cómo estás llevando tu mensaje, cómo te estás relacionando más allá de todo lo que venís haciendo. Sos nada más y nada menos que vicepresidente, por más de que pueda haber algún tipo de ninguneo, pero ahí estás, ¿no? Por supuesto. Y más allá de eso, bueno, nosotros hemos hecho varias reuniones en el interior el año pasado y este año también, y seguimos viajando y reuniéndonos con productores y bueno, tengo una agenda completa de viaje, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Perdón, ¿Nicolás Pino puede ser candidato? ¿Va a ser tu contendiente en la interna o tendrá que ser otro socio de la rural? Buena pregunta. Llama la atención que todavía no lo ha manifestado, ¿no? Pero, bueno, lo ha manifestado lateralmente en algunas entrevistas, pero no del todo abiertamente aún. Lo que dice en estatuto es que son 3 mandatos consecutivos máximos, con lo cual él no podría. No podría, pero él intenta forzar la interpretación. Uh-huh. Y eso de alguna manera es forzar la cultura histórica de la rural, donde 3 mandatos ha sido lo normal y no más. Pero bueno, él incluso ha manifestado y ha postulado este dictamen que dice que él podría interpretarse, tiene 2 mandatos más todavía, porque supuestamente entra a contar el cambio, hubo un cambio ahí, ¿no? Y entonces entra a contar desde el momento en que la IGJ lo aprueba. Son interpretaciones que yo creo que fuerzan el concepto, que el concepto es alternancia y renovación. No es bueno para una institución que una persona se pueda quedar 10 años, porque si no ya es como, a ver, como lo he dicho alguna vez, queda todo estancado, ¿no? Queda todo estancado, lo hemos visto en provincias como Formosa, pero una institución que debe promover lo contrario, renovación, adaptarse y estar pensando hacia adelante, anticipando los desafíos de un planeta que cada vez cambia más rápido, bueno, tendría que estar cambiando y renovándose también, ¿no? Un concepto que desde la rural, desde lo institucional, ustedes muchas veces señalaron a la política por esto. Pero por supuesto. Entonces la verdad es que es una pena que tengamos que estar, digamos, exponiendo esta cuestión hacia afuera cuando en realidad es algo que naturalmente debiera darse y ser parte de las virtudes de una institución sana y próspera que abraza el cambio, no que lo rechaza. Vas a estar, hoy tengo entendido que llegas a última hora a Salta, vas a estar esta noche, conversamos hace rato con el presidente de la Asociación de Caballos Peruanos de Paso, que nos contaba esta noche hay una cena, mañana los campeonatos, vas a tener ahí oportunidad seguramente de estar con los socios, con la gente de Salta, con esto que vos decís, sumar socios también, ¿no?
Por supuesto, sí, va a ser un gusto enorme, ya tengo todo previsto que esta tarde salgo para allá, así que estaremos llegando para la cena de esta noche y estaremos todo el día de mañana. Va a ser un verdadero gusto. ¿Vas a estar abierto a hablar con todos los socios? Por supuesto, eso es, la intención es esa. Nosotros queremos un campo mejor, un país mejor y una institución mejor. Es lo único que verdaderamente nos moviliza. ¿Quiénes te acompañan, Marcos? Bueno, hay un grupo grande, cada vez más grande, algunos incluso de la comisión directiva que no lo dicen abiertamente, pero que ya estamos en conversaciones, que, a ver, es entendible que una comisión directiva no quiera mostrar fraccionamiento. Lamentablemente esto es una iniciativa de Pino, así que... Pero en general, a ver, tenemos nombres, ¿querés que te dé nombres? Yo no soy muy de dar nombres, pero lo tenemos a Santiago del Solar, a Juan Balbín, tenemos productores grandes, hay un montón de gente que está viendo que el desafío que viene por delante cada vez es más grande y que en serio tenemos que ponernos a trabajar todos juntos por un sector que tiene un potencial muy grande. Marcos, y convengamos que la rural hoy está, más allá de los problemas que pueden tener en un buen momento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, tienen un predio fantástico, pueden generar recursos, se puede bancar, o sea, es oro en polvo. Bueno, a ver, es verdad, tenemos que verdaderamente aprovechar los recursos de la rural y ponerlos en pos de mejorar, en definitiva, el interés del productor es nuestro lema, ¿no? Nosotros estamos ahí para defender el interés del productor. Y el interés del productor es tener un campo desarrollado a full y que pueda hacer su aporte a nivel país también, porque todavía estamos en una situación donde el crecimiento es heterogéneo. Sí. En Argentina decimos, ¿no? Y el campo le puede dar esa vuelta de rosca porque desarrolla el interior el campo. A ver, tenés Vaca Muerta, tenés las mineras, tenés algunos sectores en particular, pero el campo está en todas partes. Cuando desarrolla el campo, desarrolla todas las regiones del país. Eso es lo más sano que le puede pasar, un desarrollo federal. Y yo creo que hay un enorme trabajo para hacer ahí. ¿Estás embebido de las cuestiones del norte? De que somos economías regionales, ¿no? Hasta hacer soja acá es una economía regional. Bueno, a ver, hemos conversado bastante con estos temas y yo entiendo que el principal cultivo sigue siendo el maíz, pero ahí nomás está la soja y por supuesto acá tenés temas como el poroto, tenés temas como el azúcar, hay varios temas, ¿no?, que ustedes manejan regionalmente y sobre todo esta idea de poder integrar los cultivos, sobre todo el maíz, con la carne, por una cuestión de que la logística para ustedes es de un impacto importante, ¿no?, grande. Y entonces, poder comercializar carne desde Salta, habiendo usado todo el maíz o integrado todo el maíz, es un desafío que creo que es muy lindo, ¿no? Pero bueno, creo que Salta es una provincia que demuestra que hay empuje y hay intenciones de ser motor de crecimiento también. Yo creo que hay desafíos interesantes, ¿no? Marcos, te agradecemos la entrevista y bueno, serás bienvenido a Salta. Muchísimas gracias y nos veremos esta tarde o mañana, señor. Entonces. Así es.